Hola a todos y muy bienvenidos a esta nueva lección de español argentino. En el video de hoy vamos a ver cómo podemos presentarnos a nosotros mismos, presentar a otras personas y hablar de las cosas que nos gustan o que les gustan a las otras personas también. Para eso vamos a ver el verbo ser, el verbo venir, el verbo tener, el posesivo y los verbos pronominales, o sea, los verbos que se refieren a acciones que ejecuto sobre mi persona, sobre otras o esas personas sobre sí mismas. Tranquilos que a lo largo del video les va a ir quedando claro a qué me refiero. Para hablar de mi persona o de mi lugar de origen, puedo hacer uso del verbo ser. Voy a decir, yo soy Agostina, yo soy de Argentina o soy argentina. Este es el adjetivo que significa que mi nacionalidad es argentina. Entonces, vamos a conjugar el verbo ser para que ustedes sepan cómo usarlo para estos casos. Yo soy, vos sos, tú eres, usted es, él, ella o esto es, nosotros somos, ustedes son, vosotros sois, ellos son. Con este verbo podemos decir el nombre de la persona y podemos decir de dónde viene, ya sea la ciudad, la provincia, estado, país, etc. Otra forma de hablar del nombre de la persona va a ser decir justamente mi nombre es o su nombre es. Pero para ello vamos a ver cuáles son los posesivos para cada sujeto. Es decir, cuando hablo de mí, voy a decir mi nombre, pero sin acento. Mi nombre es Agostina. Cuando hablamos de tú o de vos, tenemos el posesivo tú, pero sin acento, sin tilde. Tu nombre es tal. Para hablar de usted, su nombre es, para hablar de él, ella o esto, también usamos su nombre es. Para hablar de nosotros, nuestros nombres son, porque obviamente van a ser distintos nombres, nuestros nombres son, y ahí los mencionamos. Para hablar de ustedes, sus nombres son, de vosotros, vuestros nombres son, y de ellos, sus nombres son. También usamos el verbo llamarse. Este se indica que vamos a necesitar la palabrita que nos indica si estamos hablando de nosotros mismos o de otra persona. Si hablo de mí, digo yo me llamo Agostina. Pero si hablo de vos, voy a decir vos te llamás tal o tú te llamas tal. Entonces vemos cómo es para cada sujeto. Yo me llamo, vos te llamás, tú te llamas, usted se llama, él, ella o esto se llama, nosotros nos llamamos, ustedes se llaman, vosotros os llamáis, ellos se llaman.
Las palabras terminadas en A son generalmente femeninas, como por ejemplo maestra y alumna. Y las palabras terminadas en O son generalmente masculinas, como maestro y alumno. Hay excepciones también porque encontramos las palabras terminadas en ista, que terminan en A, son para los dos géneros. Tenemos periodista, tenista, pianista, etc. Hay quienes dicen que esta forma binaria no incluye a los otros géneros que existen. Entonces, en vez de usar esta letra A o esta letra O al final, ponen actualmente una letra E. Antes se usaba la X, también van a encontrar la X en algunas partes, solo que es difícil leerla. Por ahí van a ver palabras como nosotres, nosotres, que como ven es muy difícil de pronunciar, pero la van a ver a la palabra escrita, o maestre, alumne, simplemente para que sepan de qué se trata. Es una forma que han impuesto actualmente desde una perspectiva de género, pero académicamente esto todavía no está aceptado del todo. Para hablar de una profesión o si soy estudiante, voy a usar el verbo ser. Soy estudiante, soy maestra o maestro si soy hombre. Así con cualquier profesión, voy a decir soy. Y acá tengan en cuenta, las personas que hablan inglés como lengua nativa tienden a poner la palabra un o una, porque en inglés se usa de esta manera. Diría I'm a teacher, pero en español no decimos a teacher, decimos maestra, soy maestra, si hablo de mi profesión. Puede haber oraciones donde diga soy una buena maestra, soy una maestra responsable, ahí sí va a aparecer. Pero para hablar solamente de mi profesión, voy a usar la profesión sin el un o una. Soy abogada o abogado, soy arquitecta o arquitecto. Y lo mismo sucede con los trabajos. Soy albañil, soy conserje o soy empleada municipal o empleado municipal y así, etc. También otra forma de decir es trabajo como, porque a veces la persona no se siente identificada con el trabajo, simplemente lo hace, entonces puede decir trabajo como secretaria del presidente, trabajo como ayudante de cátedra, trabajo como auxiliar de limpieza, etc. Para preguntarle a alguien en general de qué trabaja o qué hace, vamos a usar la pregunta ¿a qué te dedicas? Entonces preguntamos ¿a qué te dedicas? Y la persona te va a responder lo que acabamos de ver. Soy más la profesión o el trabajo que cumple, o trabajo como, trabajo en, me dedico a, estudio tal carrera, acabo de recibirme, es decir, de graduarme,